Y bueno amigos, estamos aquí listos para el segundo video del día. Ya les he publicado cuando esté saliendo este video uno en el que hablo sobre esa clasificación del Atlético de Madrid para cuartos de final de la UEFA Champions League tras derrotar a un equipo que, ¿cómo lo diría? No deja de, no sé, de dejarnos esa sensación absolutamente de falta de grandeza absoluta como es el Inter de Milán. Y los colchoneros pues celebrando su especial título, clasificación a cuartos de final, y eliminamos al Real Madrid con un complejo que no se les va a quitar nunca. Y es que incluso en una noche tan grande como fue ayer en el Metropolitano, se acordaron de su papá Real Madrid. Les recomiendo porque está buenísimo. Aquí vamos a revisar algo de ESPN que me ha quedado loco, porque figúrense ustedes que es tan grave lo que hace Xavi en cuanto a engañar, manipular, mentir, que ni siquiera unos auténticos comprarrelatos y venderrelatos como los de ESPN ya se lo aguantan. Es impresionante de verdad lo mal que ya cae Xavi en prácticamente todo el mundo. Y también vamos a ver algo de José Luis Sánchez, que como siempre digo, es un periodista absolutamente revienta relatos, y creo que hoy no va a ser la excepción, va a estar brutal. Así que les pido que me acompañen hasta el final de este video, y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachos, vamos a repasar unas cosas que me he estado encontrando y que la verdad me parecen increíbles. Quiero empezar hablando un poco con el tema este de ESPN, que de verdad me pareció brutal. Y eso que a mí me parece que este Alex Pareja, a quien vamos a escuchar en este momento, me parece que es un, un periodista muy del Barça. Y figúrense ustedes que ni siquiera esta gente que es del Barça ya se lo aguanta. Así que recomiendo mucha atención porque la verdad es que lo hace absolutamente polvo. Vamos a escucharlo. Porque las cosas innecesarias son eso, esas facturas que se quiere cobrar Xavi por un artículo que firmó Ramon Besa, que es una auténtica institución en el periodismo catalán, en el periodismo del Fútbol Club Barcelona, que sigue al Barça, que me parece rastrero lo que ha hecho Xavi. Y en la vida hay que ser elegante y hay que saber perder y hay que saber ganar. Y saber ganar muchas veces te retrata más que saber perder. O sea, la gente se comporta como auténticos cretinos cuando ganan, aunque no hayan ganado absolutamente nada y aunque hayan pasado simplemente lo que estáis diciendo. Es que es fuerte, el discurso es bastante fuerte, le llama prácticamente cretino y le pone en su sitio y diciéndole la verdad, es que no ha hecho absolutamente nada, Xavi. ¿Qué es lo que has ganado para que estés sacando facturas? Es impresionante. El Barça está en cuartos de final, es lo normal, lo previsible, lo que seguramente cualquier persona puede esperarse. Es que es de locos. Llegar al mínimo que se le esperaba y al mínimo que había presupuestado su propio club en los números de esta temporada. Entonces, me parece feísimo, me parece que denota la inseguridad permanente que lleva Xavi en su cabeza, que no puede soportar esa comparación con Guardiola, dispara contra Ramon Besa. Eso es lo que te iba a preguntar, porque hay que ponerse también en los zapatos de Xavi, cómo lo tienen obstinado, ¿no? Entonces, el por qué es lo que le molesta tanto a Xavi. Que no le reconozcan nada de lo que Xavi cree que es una aportación táctica o que es un trabajo en general al equipo. El Xavi se ve él menospreciado por la prensa en una comparación con Guardiola y dispara. Él tiene una lista. Hoy escuchaba a Sique Rodríguez, un periodista de la cadena SER en Cataluña, explicaba en una tertulia que Xavi tiene una lista de los 25, que le llama él. Y esos 25 son, entre comillas, como se les conoce también en Barcelona, como las viudas de Guardiola, que son gente que ha estado muy en contacto con Pep Guardiola y que tienen mucha relación, como es el caso de Ramon Besa. Ese artículo que decía que es un bufón en Europa es del mes de noviembre, después de perder contra el Shakhtar Donetsk, creo que fue en Hamburgo, o después de perder en Amberes, da igual. En aquel momento el Barça era el bufón de Europa porque era incapaz de ganar un partido fuera de casa, aún jugándose la clasificación para el Mundial de Clubes. Y a Xavi, en ese periodo de tiempo, Laporta y Deco le basurearon una convocatoria. Entonces, a ver, yo creo que a mí particularmente he disfrutado mucho este discurso hasta donde vamos, pero creo que es excesivo. De verdad creo que este señor se equivoca. Seguramente el señor este que hizo el artículo este, que ya se me olvidó el nombre, que lo acaba de mencionar, sea amigo, conocido o X o Y,
pero me parece que es excesivo. Es cierto que Xavi no está en posición de estar cobrando facturas, pero a mí me parece que es excesivo llamar cerdo rastrero a una persona porque lleva muy mal las críticas, porque es evidente que Xavi lleva muy mal las críticas y entendiendo que el periodista en su momento, como este hombre está exponiendo, tenía razón al decir que el Barça era un bufón y todavía lo es. No hace falta sino esperar hasta el otro mes en el que vayan a enfrentarse al que les vaya a tocar, al menos que sea el Borussia Dortmund, que creo que es el único equipo inferior al Barça en los cuartos de final, para darse cuenta de esa realidad. Pero repito, me parece excesivo esta cuestión y bueno, está como se dice por ahí, entre bomberos no se pisan la manguera. Vamos a seguir escuchando. Sí, era el bufón de Europa. Ramón Besa tenía razón. Y al haber ganado, insisto, tu primera eliminatoria en Champions en 4 años contra el 7º de la Liga Italiana, no te da el permiso como para ir pegando navajazos a gente que lleva 40 años siguiendo al Barça. Así que cálmate un poco, Beyoncé, y cuando ganes la Copa de Europa ganando 5-0 a quien sea, entonces sí que puedes pasar facturas. Pero hasta entonces, aprende a ganar como estás aprendiendo también a perder. Es un comportamiento absolutamente lamentable de Xavi Rueda. También. Bueno, esto es lo que les decía, es demoledor. Y me impresiona mucho, sobre todo esa parte que dice que tiene toda la razón, que gana su primera eliminatoria Xavi en las temporadas que tiene el Barça. Es que es increíblemente absurdo, pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Repito, me pareció excesivo tal vez en muchos aspectos, le pone en su sitio seguramente con algunas palabras que estaban de más, pero a mí particularmente me llama la atención eso y creo que va ahí de la mano con que tal vez hay algún interés por defender a este periodista. No lo sé, pero repito, mal Xavi, mal el periodista, en fin, todo lo que rodea a este equipo es que está absolutamente desastroso, pero me pareció increíble de verdad la manera de esta gente de expresarse y repito, un medio de comunicación que es pro Barça y que además este periodista es evidentemente del Barça, creo que es catalán, o sea, no me queda ninguna duda de que es del Barça o al menos tiene cierta simpatía. Yo creo que agrava un poquito la situación esta y por eso creo que va a ser muy difícil que Xavi continúe porque es que la prensa es que no lo quiere ni ver y eso sabemos que difícilmente se sale de ahí. Cerramos este video con el clip que les quiero mostrar de José Luis Sánchez que me pareció absolutamente demoledor. Vamos a colocarlo. José, ¿qué? Jugadores que arrancaron muy fuerte ¿Y luego? y luego no tuvieron esa carrera que prometían desde Barcelona, Vale. era la ilusión de, por ejemplo, Atención. Ilais Moriba. Fíjense que él empieza a dar nombres y estos que están ahí del Barça empiezan a justificar que este porque no tenía el papel, que este porque él tenía el mal comportamiento. Es que es de locos, esta gente vive en Narnia absolutamente. Ilais Moriba es uno de los casos más recientes de propaganda fallida que ha intentado hacer el Barça con estos chicos de la Masía, de la Masía. Ilais. Llegó al primer equipo. Centrocampista, buen centrocampista, iba a ser el nuevo Busquets también. Que llegó al primer equipo y dice Marcel Loren, no, pues como para que no llegue el primer equipo con el drama que es el Barça. Decidió irse él, ¿qué quieres? Y no llegó. Busquets, no. Pero a lo que vamos... No interrumpamos todos, si no le No, informes pero será sí, más largo, a lo que vamos es, Era sale más el duro. jugador, le promocionáis, le tiráis un montón de flores y luego hasta el siguiente. Otro. Riqui Puig. Lo sabe. Riqui Puig era la ilusión del barcelonismo. Yo creo que Riqui Puig tuvo que haber roto un récord del futbolista más joven en irse a la MLS. Es que es absolutamente absurdo y de verdad, uno veía a Riqui Puig y decía, de verdad, este chico es el nuevo Xavi o algo parecido, porque lo único que podría parecerse es ese pelo absolutamente desastroso que tiene Xavi, aunque Xavi se echa como gel, no sé. Pero es que es de locos. Lo de Riqui Puig fue un caso grave porque vivían en Narnia, el que vivía fuera de Narnia decía, pero este de verdad es un futbolista y mira que el tiempo ha terminado dando la razón. Riqui Puig se llevó muchas portadas en Barcelona. Un buen mediocentro. Pero hasta el siguiente. Cristian Tello, un buen extremo, que ha hecho carrera. Lo de Tello fue bestial también. Muy Pero atrás, luego ¿eh? se les carga muchas No me acordaba de Tello, de verdad. veces la presión de tener que sustituir a alguien. O sea, dejar a los chicos, que los chicos crezcan, que tengan sus minutos, su carrera. Y al final esa presión es muy fuerte. Por ejemplo, Nico González. Yo recuerdo el año pasado aquí que hicimos debates de si tenía que ser titular o no.
y al final el chico terminó saliendo. Que No sería ahora, el Oporto ahora jugando muy bien. El año que viene le Volverá. vendrá muy bien al Barça. En el Le ha Oporto. costado mucho en el Oporto, pero... Ah, bueno, no sé. Sí, en la eliminatoria ahora contra el Arsenal ha jugado muy bien. Recompra. Ha jugado Hay que muy bien. comprarlo. Sí, Claro. pero sería titular en el Barça, ¿eh? ¿Qué puede ser la recompra? Pero aquí, Creo que aquí era- Pero ¿cómo que Nico González sería titular en el Barça? Como dice José Álvarez, si nos están vendiendo desde el año pasado el tema de Araujo mejor central y ahora es Cubarsí, entonces ¿dónde lo vas a colocar? ¿De entrenador por Xavi? Es que me parece de locos, de verdad. es 20 kilos, discutible. sí. 20 millones, creo. Uy, se queda ahí. Pero José no habla de ser titular en el Barça, no. José habla de las Yo expectativas hablo que se de crean. las etiquetas y las expectativas Claro. que les creáis. Pero si volviese- De Nico González Los chicos. ninguno dijo que sería un crack y que Bueno, marcaba. Sí, sí, se dijo que el futuro Pero medio son centro de 30 la millones, selección, me apunta Marco Benito. que estuvo en el Valencia y este año en el Oporto está rindiendo bien. Complicado. Montoya. Pues ya. Montoya, que yo aquí con Jota creo que hablábamos. Uf, no me acordaba del Montoya por Dios, y sí me acordé también de un futbolista que creo que tiene doble nacionalidad, paisano de este servidor, y además también creo que tenía la nacionalidad española, creo que se llamaba Jeffrey Suárez, que me acuerdo, claro, una cosa de loco. Es el sustituto de Carvajal en la selección. Sí. Y es un jugador, un buen lateral, Te un remontas buen 9 lateral. años atrás, ¿eh? Almería. Te remontas 8 o 9 años atrás, lo que hace un poco más grave lo del cuento de la vacía. Es que este señor, de verdad, yo no sé a dónde quiere llegar, de verdad. Más Claro, 9 años nombres de atrás. jugadores No, que no, iban para sí. estamos haciendo Semper. Igual. Otro buen chico con portadas. Semper, Jordi Samper, creo que se llama Samper. Sí. Jugando en Andorra ahora. Sergi Samper. Es Otro buen del- jugador a los que carguéis de mucha presión. Con Aleñá pasó lo mismo. Parece un Carles entrenador. Aleñá. Es verdad. Con Aleñá También, como Moriba. jugó en el Getafe y está jugando bastante bien. Está flojeando Luego la el lista, caso sobre todo de Ansu Fati, la presión del 10 de Messi. Ya, ya. Ansu Fati, un futbolista que tenía gol, que... No, las lesiones, lo que queréis, pero al final era la presión del 10 de Messi, el sustituto. Qué poco. Todo el club sobre él. Y era un chico formidable y es un chico que ahora está sufriendo. Y hay que tener cuidado con esas cosas y no tenéis cuidado, de verdad. Ponéis a los ¿Está en la chicos. lista? No. vale. Tenemos... Hay muchos está más, Muniesa. Digamos. Mar Muniesa, por ejemplo, también. Otro buen jugador al que quemasteis. Muniesa. O Halilovic. Es que no hace falta sino comparar el caso Cubarsí con el de hace un par de años con Oscar Mingueza. Del grito ese de Koeman después del desastre del Barça esa temporada, lo único que queda de Mingueza es que se cortó el cabello y lo pusieron en el museo del Barça. Es que es de locos. ¿Os acordáis de Halilovic? Sí. Joder, claro. El rubio. Isaac Con la Cuenca palma. también. Croata. Cuenca, Cuenca también. Igual que Eric Odegaard. García. Mira, pasan Igual que otros. Odegaard en el Madrid. Cuenca, José. Eric García. Eric García Cuenca, también que se dijimos. llevó una que era bronca, Beckenbauer. el pobre. Ahí la bronca se llevó. La bronca de Cuenca. Sí. La bronca creo que fue en San Siro. Y Eric García Yo es que no. era el nuevo Piqué. Bueno, es que el ¿Era el Barça- nuevo Piqué? el Barça- Yo me acuerdo que con Eric García se ponían a hablar mucho de básicamente lo mismo que hablan ahora mismo de Cubarsí. Decían que lo de la salida del balón era una cosa increíble, absolutamente de locos. Y todo el mundo decía es que parece ser un poco lento y tal vez un poco hasta blandengue. Y yo creo que las características con el Cubarsí pues así de fuerte empezó Eric García. Vamos a ver. Se lo ha cedido. Yo para sé, no yo Era pegarle. el nuevo tengo- Piqué. Hombre, que acabe la lista es trabajo de José. No, es que puedo estar aquí Es un hilo. hasta mañana. Boyan. Falta Adama Boyan. Traoré, Adama Traoré, Traoré. Boyan Kirki, Carles Pérez. si no sé quién es. Sigo. Jugadores todos ellos profesionales que se están ganando No, pero la ¿qué vida. hacen? Pero si el problema no es eso. Todo profesional. Si son formidables, son buenos chicos y tenéis una gran cantera. Jeremy Deulofeu, por ahí va la cosa de Deulofeu, otro caso fallido brutal. ¿Qué sigue? Pero no tenéis que meterles esa presión, esa etiqueta. Marc esa Bartra, Marc Bartra, apellido. Pues, Bartra desde aquella carrera con Bale es que lo volvió nada. Bartra, Deulofeu, Sandro. Sandro. Pero es que hicisteis una portada que era Sandro, Munir y Messi, el futuro del Barça. Recuerdo de portada. O sea, Sport, no ¿eh? tenéis, no Es tenéis, Balón de Oro. pero no tenéis Qué Balón de no Oro. tenéis que cargar a los chicos de esta Ese presión. Balón de Oro. Ese Balón de Oro. Y Portillo y Soldado y... ¿Puedo hacer la Ese informe lo contralista? haréis vosotros otro día. Yo tengo un informe. Espera que acabe esto Yo tengo primero. los del Madrid. Oye, Mira. estás elogiando la Mira, tarea está formativa. mal, No, más. sí, pero si es que lo tenéis Mira, que hacer así. Ferran Jutgla, también recuerden a este que Dios mío, este fue de los peores. Jutgla, el año pasado hace una Fontás. temporada brutal. Bien, Fontás. Desde Barcelona. De loco, de verdad, mira, es que es increíble, yo ni me acordaba de muchas de estas cosas
de estos señores, pero bueno, al final como le escuché, no sé si fue Iñaki Angulo, ¿quiénes somos nosotros para dañarle la ilusión a esta pobre gente? De verdad, no tengo otra manera de decirlo porque al final son personajes que vienen de la absoluta nada y cualquier cosita que se mueva les va a parecer espectacular. Por eso me pareció tan importante este videito que les traigo escuchando a José Luis Sánchez, porque creo que siempre va muy de la mano con poner a esta gentuza en su sitio. No me ha fallado como no suele hacerlo y de verdad me ha gustado mucho este video porque expone no solamente 8 o 9 años como dice Marçal Llorent, expone cosas que han pasado hace tan solo 2 temporadas con Eric García, hasta la temporada pasada todavía, con Mingueza, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me voy a enredar muchísimo más. Esperemos que hayan disfrutado de este video. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció lo del periodista de ESPN contra Xavi? ¿Y qué les parece la lista de José Luis Sánchez? Que como él mismo dice, pudiéramos pasar días repasando esta lista. Si se me olvidó alguno, a Sánchez también, colóquenlo en los comentarios y lo de siempre. Like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.